Bueno, el tema de hoy vamos a avanzar justamente lo que corresponde al trabajo de parto, ¿no? Y uno de los aspectos importantes en la rotación de ginecología obstetricia cuando sean internos es justamente, ¿no? Que tienen que aprender a atender un parto eutóxico, es el objetivo. Entonces, para empezar, tenemos que, ¿no es cierto?, abordar este capítulo, poder, ¿no es cierto?, conocer algunos aspectos dentro de lo que es el marco teórico. Porque cuando hablamos de un parto, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que es la expulsión de un feto a través, ¿no es cierto?, del canal genital, pero que tiene que tener un peso mayor a los 500 gramos, ¿no? O que sea mayor a 25 semanas, de acuerdo, ¿no es cierto?, al tiempo estimado del embarazo. Pero además, ¿no es cierto?, junto al feto se va a expulsar la placenta y las membranas, ¿no es cierto?, el corion y el amnios. Porque si el feto que se expulsara fuera menos de 500 gramos, ¿no? O menos de 22 semanas, estaríamos hablando de un aborto. Entonces, es un principio importante, ¿no? Puede ser un parto pretérmino, puede ser un parto de término o un parto postérmino, pero en cualquiera de estas situaciones tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, que el feto debería pesar, ¿no?, más de 500 gramos o ser más de 22 semanas del embarazo, ¿no? En este caso, si tenemos de manera ideal el cálculo por la ecografía del primer trimestre, eso es lo más acertado, ¿no es cierto? Y si no, pues calcularemos por la fecha de última menstruación, y eso lo tenemos que ir recordando. Otro concepto que tenemos que considerar es justamente, ¿no?, la definición de lo que es el trabajo de parto. Y aquí seguramente tenemos que resaltar que es el conjunto, ¿no?, de fenómenos fisiológicos. Aquí vamos a hablar de fenómenos activos y pasivos, ¿no? Fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la expulsión, ¿no?, del feto viable a través de los genitales maternos. Entonces, aquí vamos a centrarnos en el capítulo de hoy, ¿no? Vamos a hablar justamente de estos fenómenos fisiológicos activos y pasivos que van a permitir el progreso, ¿no?, del feto a través del pasaje del canal del parto y su expulsión fuera de los genitales maternos, ¿no? Y bueno, este es el tema más pesado tal vez que lo van a conocer en relación al parto, que es el mecanismo de trabajo de parto. Este es un requisito en algunos hospitales, como el nuestro, por ejemplo, donde te van a pedir que para atender un parto tienes que aprender, ¿no es cierto?, a defender qué es lo que se va a ir produciendo en cada uno de los tiempos y subtiempos, ¿no? Por tanto, aquí es importante el dominio de los diámetros de la pelvis, de los diámetros del feto, para poder comprender, ¿no es cierto?, cómo el feto va atravesando los diferentes estrechos, ¿no? Estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior de la pelvis, y cómo va a ir progresando en el trabajo de parto. Entonces, el mecanismo de trabajo de parto es el conjunto de movimientos y desplazamientos que va a realizar el móvil fetal a través de ese canal del parto, ¿no?, a través del canal pélvico genital, impulsado por las contracciones uterinas, es decir, el motor uterino, ¿no?, hasta que el feto sea expulsado fuera de los genitales maternos. Concepto un tanto que involucra, ¿no?, tres componentes: el feto, que actúa como un móvil, ¿no?, que tiene diferentes grados de flexibilidad; el canal pélvico genital, ¿no?, el canal del parto, que tiene la característica de ser un conducto cilíndrico, ¿no?, curvado hacia adelante; y tenemos el motor uterino, las contracciones del útero, que van a permitir que el feto progrese, ¿no es cierto?, en el pasaje a través de este canal. Entonces, tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, de una manera en general, que el parto, de acuerdo, ¿no?, a la edad gestacional, puede corresponder a un parto pretérmino, cuando el nacimiento se produce, ¿no?, de 22 semanas a 36.6, o un parto de término, ¿no?, de 37 hasta 41.6, y el posttérmino cuando ya cumplió las 42 semanas, ¿no? Eso en función de la edad gestacional. Pero también podemos considerar, ¿no?, parto eutóxico y parto distóxico. Parto eutóxico, cuando va a evolucionar de manera fisiológica, ¿ya?, sin la intervención del médico. Entonces nosotros vamos a ir vigilando cómo va a ir progresando el parto, pero no vamos a intervenir, ¿no? Eso llamamos parto eutóxico. Pero cuando hay alguna alteración que, ¿no es cierto?, no permite ese progreso fisiológico que estamos mencionando en el parto, ¿no?, y tenemos que intervenir nosotros, vamos a hablar del parto distóxico, ¿no? Y aquí quizás como parte del parto distóxico podemos incluir, por ejemplo,
el uso, ¿no?, de fármacos que van a tratar de regular, que van a tratar de acelerar la dinámica uterina, ¿no? Y en ese caso, vamos a considerar, ¿no?, un parto inducido o un parto conducido, considerando que la inducción es el inicio del trabajo de parto, es decir, inicio de las contracciones uterinas en una paciente que no está en trabajo de parto. Eso es inducción, que puede ser por métodos no farmacológicos o métodos farmacológicos, pero aquí vamos a iniciar nosotros contracciones, vamos a iniciar la dinámica uterina. En cambio, la conducción hace referencia, ¿no?, a regularizar, intensificar las contracciones uterinas. En ambos casos estamos hablando de un parto distóxico, ¿cierto?, donde requiere una intervención externa, es decir, en este caso requiere una intervención nuestra. Si voy a utilizar la oxitocina, como en el caso de la conducción, por ejemplo, o el misoprostol en el caso de la inducción, pues estamos nosotros, ¿no es cierto?, interfiriendo esa evolución natural o fisiológica del parto y vamos a considerar, ¿cierto?, ese parto distóxico. Hay una distosia, hay algo que está alterando, no hay una buena dinámica uterina, distosia de contractilidad probablemente, eso lo vamos a ir viendo también más adelante. Sin embargo, estos conceptos, ¿no es cierto?, los utilizamos a diario, ¿no? De acuerdo a su evolución, entonces, parto eutóxico o parto distóxico, ¿no? Dentro del parto distóxico podemos considerar las distocias, ¿no?, óseas, distocias de partes blandas, distocias, ¿no?, fetales, distocias de contractilidad, que es motivo de otro tema. Y parte de la distosia de contractilidad está lo que mencionaba, ¿no?, que tengamos que realizar la conducción o la inducción, que eso lo vamos a avanzar de manera más profunda, ¿no?, en otro capítulo. Pero bueno, entonces aquí tenemos que resulta que la embarazada, ¿no es cierto?, una vez que llega al embarazo a término, va a desencadenar una serie de fenómenos que van a, ¿no es cierto?, iniciar el trabajo de parto. Y ahí tenemos las teorías, ¿no?, del determinismo del parto. Podemos encontrar varias teorías que tratan de explicar cómo es que el parto se inicia, ¿no es cierto?, a las 40 semanas o próximas a las 40 semanas, ¿no? Por ejemplo, la teoría neuroendocrina, que nos dice que aquí seguramente hay un componente, ¿no?, fisomecánico, como también neuroendocrino, que están relacionados. Es decir, el crecimiento del útero se da, ¿no es cierto?, gracias al aporte proteico, ¿no?, de la actina y la miosina, que van permitiendo que el útero vaya aumentando de tamaño, ¿no es cierto?, a medida que va creciendo el feto. Pero este crecimiento se va a dar más o menos hasta las 36 semanas como límite, mientras que el crecimiento del feto todavía continúa, ¿no?, hasta llegar al término. ¿Esto qué va a provocar? Que si el feto crece, empieza a distender las miofibrillas a nivel del cuerpo uterino, pero principalmente a nivel del segmento inferior del útero. Esta distensión va a activar una serie de varoreceptores, ¿ya? Una serie de varoreceptores que van a detectar, ¿no es cierto?, esa distensión y que van a iniciar una señal neurológica que se va a dirigir, ¿no?, al hipotálamo, al núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, donde se produce, ¿no?, la oxitocina. Entonces, eso va a provocar que se empiece a liberar oxitocina al torrente sanguíneo. Ya esa fase neuroendocrina lo llamamos, pues, el reflejo de Ferguson, ¿ya? Reflejo de Ferguson 1. Estas contracciones ahora que se están generando por la oxitocina que se está liberando, va a favorecer, ¿no es cierto?, que el cuello uterino empiece a dilatarse, que empiece a borrarse, a adelgazarse, ¿no? Y esto va a provocar que haya un nuevo reflejo, ¿ya? Una nueva señal neurológica que va a ir directo al lóbulo posterior de la hipófisis, donde se almacena normalmente la oxitocina, y de ahí se va a liberar más oxitocina para aumentar la cantidad de contracciones, la intensidad y su duración. Por tanto, ahí llamamos, ¿no?, el reflejo de Ferguson 2. Entonces, como podemos observar, de esta manera, ¿no?, se va intensificando cada vez más contracciones y eso provoca más dilatación, más señal neurológica, más liberación de oxitocina, más contracción, y de esa manera se va a desencadenar, ¿no es cierto?, el inicio del parto. Podemos considerar la teoría de la oxitocina. Si bien al hablar del reflejo, ¿no es cierto?, de Ferguson, se está involucrando, ¿no es cierto?, a la oxitocina, sin embargo, es importante considerar,
ya que el número de receptores de oxitocina va a ir a aumentar, ya en función de que al final del embarazo empieza a disminuir la progesterona, ya empieza a disminuir la progesterona y empieza a aumentar el estrógeno. Por tanto, como se altera esta relación estrógeno-progesterona, esto va a favorecer que empiece a haber mayor cantidad de receptores de oxitocina. Y como hay mayor cantidad de receptores de oxitocina, ¿no? Estos van a responder frente a la oxitocina endógena que se va liberando y que va a ir aumentando, ¿no es cierto?, las contracciones a nivel del útero, ¿no es cierto? Entonces, se va planteando esta otra teoría. Se va considerando otra teoría relacionada, ¿no?, a la deprivación de progesterona, por ejemplo. En varios animales se ha observado, ¿no?, de que el parto inicia justamente cuando los niveles de progesterona en la madre disminuyen. ¿Ya? Esto está muy relacionado a lo que hemos descrito, ¿no? Baja la progesterona y aumenta el estrógeno. Y eso aumenta, evidentemente, ¿no?, la expresión de receptores para la oxitocina. Sin embargo, también están relacionadas con esa formación de las uniones GAP, ¿no es cierto?, que va a favorecer la conducción del impulso a través de las fibras musculares, favoreciendo la contracción. Hay otro papel que se va atribuyendo a las prostaglandinas. Si bien las prostaglandinas están más relacionadas en mantener las contracciones, ¿no?, que a iniciar un trabajo de parto, entonces hay teorías que nos van, ¿no es cierto?, guiando a pensar que cuando disminuye la progesterona, empieza a aumentar los estrógenos, hemos dicho, ¿no? Esto va a desencadenar que se vaya produciendo más ácido araquidónico, ya a nivel de las membranas de estas células musculares lisas, ¿no? Y esto, a través de la ciclooxigenasa, va a generar la producción y liberación de prostaglandinas. Y esto está relacionado a que se ha visto que próximo al parto aumenta la cantidad de prostaglandinas en el plasma de la madre, a nivel del líquido amniótico, a nivel de la orina materna. Entonces, se ha relacionado justamente que al aumentar progesteronas, el cuello se empezaría a dilatar, se empezaría, ¿cierto?, a borrar y empezaría, ¿no?, a tener contracciones el útero. Entonces, es otra teoría que va a indicarnos por qué inicia el parto. Otro sería el control del mismo feto, el mismo feto. Hay estudios que nos van planteando de que fetos de algunos animales ya empiezan a secretar la hormona liberadora de la corticotrofina, ya a nivel de su hipotálamo. Y esto activa, ¿no?, su eje hipotálamo hipófisis adrenal, liberando el cortisol. Ya cortisol que va entonces a desencadenar en cierta manera, ¿no?, el trabajo de parto justamente, ¿no?, provocando cambios a nivel de las hormonas, ¿ya? Y esto pues son teorías que, ¿no?, se le va atribuyendo a que el feto también estaría vinculado, ¿no?, en iniciar su propio inicio del parto. Pero bueno, aquí tenemos varias teorías que van tratando de explicarnos cómo es que el feto, ¿no?, desencadena el inicio del parto para entrar ya al tema como tal. Y aquí seguramente, ¿no?, cuando hablábamos de partograma decíamos, el trabajo de parto tiene periodos, ¿no? 3 periodos que los vamos a identificar como primer periodo del trabajo de parto, el de borramiento y dilatación, ¿no? El segundo periodo del parto, el de expulsión, el tercer periodo del parto, que es el del alumbramiento. Entonces, son 3 periodos. Hay quienes sostenían que había un cuarto periodo, ¿no? El periodo de oro de Greenfield, te van a decir. Son las 2 primeras horas después del alumbramiento, que en realidad corresponden al puerperio inmediato, ¿no?, a las primeras 24 horas después del nacimiento y del alumbramiento. Entonces, mal podríamos hablar de un cuarto periodo, ¿ya? Solamente existen 3 periodos, son los que hemos descrito. Es más, si se acuerdan, el primer periodo comienza con la dilatación del cérvix, ¿no?, normalmente estaba cerrado, y termina con la dilatación de 10, momento en el cual comienza el segundo periodo y progresa hasta la expulsión del feto. Una vez que se expulsa el feto, comienza el alumbramiento y termina con la expulsión de la placenta. Entonces tenemos 3 periodos del parto, ¿no? El primer periodo habíamos visto que se dividía en una fase latente y una fase activa. La fase activa comenzaba con 4 centímetros de dilatación, que esa era una indicación, ¿no?, de que el parto ahora iba a progresar más rápidamente.
¿no? Eso habíamos dicho en el partograma, y es aquí donde la paciente se hospitaliza y donde se empieza a monitorizar y a iniciar el registro del partograma. Entonces, vamos aquí ahora a describir justamente de esta fase activa, ¿ya? Del trabajo de parto, a los fenómenos que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Fenómenos fisiológicos, decía, activos y pasivos que están relacionados al trabajo de parto. Los fenómenos activos son dos, las contracciones uterinas y los pujos. Y los fenómenos pasivos son el resultado de los fenómenos activos. Por tanto, aquí es importante considerar que qué es lo que va a provocar las contracciones y los pujos, los vamos a incluir, ¿no es cierto?, dentro de los fenómenos pasivos. Bueno, ¿qué son las contracciones uterinas? Ya, las contracciones uterinas, ¿no? Son las contracciones que se dan a nivel del miometrio y que no las podemos considerar que van a generar una presión, ¿no? Dentro de la cavidad del útero. Esta presión la podemos registrar de manera, ¿no es cierto?, con un sistema de dispositivos que podamos introducir dentro del útero, ¿no? Métodos internos, y poder registrar cómo las contracciones van aumentando la presión dentro en su interior del útero. Pero también puede haber, ¿no es cierto?, un método externo, que es el que realizamos, ¿no? Constatando ese cambio de dureza del útero a través de la palpación del abdomen, por ejemplo. Cuando hacemos la palpación y valoramos la dinámica uterina, lo hacemos por este método, ¿no? Método externo. O bien cuando se hace la cariotocografía, se colocan, ¿no?, dispositivos en el fondo uterino, por ejemplo, uno que me registra esa dinámica uterina en base, ¿no?, a ese endurecimiento que va a presentar el miometrio, ¿no? Pero uno u otro me reportan justamente, ¿no?, la presencia de las contracciones del útero. Los pujos son los esfuerzos que la madre va a ir realizando, ¿no es cierto?, para favorecer el progreso del parto. Los pujos deben ser realizados por la madre en coordinación con las contracciones. Cuando hay una contracción, la paciente debe pujar, no cuando hay una relajación, para potencializar esa presión que generan las contracciones sumado a los pujos. Ahora, los pujos solo los debe realizar la paciente en el periodo expulsivo, en el segundo periodo, es decir, cuando tiene dilatación completa. No debe hacer pujos antes, porque ahí puede lesionar el cuello uterino, ¿ya? Entonces, entramos a hablar de las contracciones y sus características. Cuando se hace el registro gráfico de las contracciones, tenemos que considerar, ¿cierto?, que se va a trazar una especie de onda, ¿no?, que va a tener pues una fase ascendente, ¿no es cierto? Una fase ascendente tiene un vértice, ¿no?, pico, y tiene una fase descendente. Una vez que concluye la contracción, vamos a encontrar un periodo, ¿no es cierto?, donde no se evidencia la contracción y otra vez se repite, ¿no?, la fase ascendente, el vértice y la fase descendente. Entonces, cuando hablamos de las contracciones, tenemos, ¿no es cierto?, que valorar ciertas características. Por ejemplo, la intensidad. Y la intensidad, justamente, la intensidad, ¿no es cierto?, justamente corresponde a esa presión intrauterina que va provocando cada contracción del útero, ¿no? Y que se pueda ir registrando y pudiendo valorar, ¿no es cierto?, medir. Entonces, ¿qué es la intensidad? El aumento de presión que se genera en cada contracción. Pero entre las contracciones vamos a encontrar un periodo en el cual la presión baja, ya al nivel más bajo, y esto corresponde al tono. Entonces, ¿qué es el tono? Es la presión más baja que se registra entre las contracciones, ¿no es cierto? Es aquí justamente donde tenemos que registrar el tono. No todas las fibras están pues en relajación, ¿no es cierto? Siempre va a haber algún grupo de fibras musculares que van a contraerse y mantener esta presión baja registrada, que es el tono. Salvo que haya una parálisis, ¿no es cierto?, y el músculo no se contraiga, vamos a identificar siempre el tono, ¿no es cierto?, en el útero. Ahora, es importante contar el número de contracciones que se producen en 10 minutos, y a eso llamamos frecuencia. Entonces, siempre la frecuencia la vamos a controlar en un periodo de 10 minutos. En un parto va a variar de 3 a 5 contracciones, dependiendo en qué periodo se encuentra, el primer periodo o el segundo periodo, y eso lo vamos a ir viendo en un momento. Ahora, ¿qué es el intervalo? ¿No? Es la distancia o el tiempo que transcurre de vértice a vértice, ¿no?, de las contracciones. Bueno, son características que se pueden evaluar
en una contracción, en un gráfico en realidad, ¿no? De las contracciones uterinas. Pero algo importante que se va valorando para, ¿no es cierto?, considerar la evolución del parto es, ¿no?, la dinámica uterina, la actividad uterina. ¿Ya? La actividad uterina o dinámica uterina, ¿no?, tiene como unidad de medición las unidades de Montevideo. ¿Y cómo calculamos las unidades de Montevideo? Multiplicando la intensidad de las contracciones por la frecuencia. ¿Ya? La intensidad de las contracciones por la frecuencia. Esa va a ser la unidad de Montevideo, que va a variar, ¿no es cierto?, dependiendo en qué periodo nos encontremos, ¿no? De qué periodo nos encontremos. Entonces, en el embarazo, normalmente hay contracciones uterinas, ¿ya? Por lo general, vamos a considerar que hay dos tipos de contracciones, las de tipo A y las de tipo B. Las contracciones de tipo A son contracciones de poca intensidad, ¿ya? De poca intensidad. Más o menos alcanzan, ¿no?, 2 a 4 milímetros de mercurio su intensidad. Por tanto, estas contracciones, nosotros como médicos no las vamos a percibir en la mayoría de los casos. No, no las vamos a percibir. Durante la palpación, ¿no es cierto?, es de difícil percepción. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar otro tipo, ¿no?, de contracciones que son las de tipo B. Estas son las de Braxton Hicks, cuya intensidad ya oscila entre los 10 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, las podemos sentir mediante la palpación y la detección de ese endurecimiento del útero a través de la pared abdominal, ¿no? Entonces, estas contracciones de Braxton Hicks van a ir aumentando en mayor frecuencia a partir de las 30 semanas, ¿no? Y justamente hasta llegar al término, alcanzando, ¿no?, mayor frecuencia y mayor intensidad. Y bueno, son las que van a ir progresando, ¿no? Más fácilmente que la cabecita del feto se acomode hacia la pelvis de la madre, que se forme el segmento del uterino. Y bueno, eso es muy importante, ¿ya? Que las contracciones de Braxton Hicks aumentan. En cambio, las contracciones de tipo A disminuyen, ¿no?, en la fase latente del parto, esa fase inicial que habíamos mencionado. Pero bueno, cuando comienza el parto, la intensidad de las contracciones entonces tiene que ir aumentando, ¿no? Tiene que ir aumentando. Y bueno, seguramente aquí es importante considerar que al inicio del parto, la intensidad de las contracciones más o menos, ¿no?, corresponden a las 28, ¿no?, al milímetros de mercurio, y la frecuencia más o menos que vamos a encontrar son 3 contracciones en 10 minutos. Por tanto, más o menos, ¿no?, multiplicando nos daría los 84 unidades de Montevideo que se alcanzan, ¿no es cierto?, durante esta fase inicial del trabajo de parto. El tono que se registra es más o menos de 8 milímetros de mercurio, ¿no?, en relación, ¿no?, a la presión que se genera entre las contracciones uterinas. Y bueno, una vez que empieza el periodo de dilatación y borramiento, el primer periodo, la intensidad de las contracciones aumentan progresivamente hasta alcanzar, ¿no?, las 41 milímetros de mercurio, teniendo incluso hasta 4 contracciones en 10 minutos como frecuencia, con una, ¿no es cierto?, dinámica uterina que puede alcanzar, ¿no?, de 164 hasta 187 unidades de Montevideo. El tono, como podemos observar, ¿no?, va aumentando un poco más hasta los 10 milímetros de mercurio, porque se va generando cada vez más presión, ¿no es cierto?, dentro del útero. Pero, si se dan cuenta, en el periodo expulsivo es donde mayor intensidad alcanza las contracciones, ¿no? Puede llegar incluso, ¿no?, hasta 47 milímetros de mercurio, y podemos considerar que hay hasta 5 contracciones en 10 minutos. ¿Ya? Entonces, si bien hemos dicho de una manera general, un parto tiene, ¿no?, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, pero podemos observar que este rango varía, ¿no?, de acuerdo a qué periodo nos encontramos. Y en el expulsivo es donde hay mayor intensidad, mayor número de contracciones, recordando que en cada contracción hay una compresión de vasos sanguíneos que llegan a la placenta, por tanto hay menos flujo de sangre, ¿no?, hacia el feto. Hay una hipoxia, ¿no? Entonces hay mayor hipoxia ¿en qué periodo? En el periodo expulsivo, Aquí se alcanzan más o menos 235 unidades de Montevideo y el tono, ¿no?, es mayor, ¿no?, 12 milímetros de mercurio.
Y bueno, entonces las contracciones van progresando. Los pujos se van a producir cuando la paciente, ¿no es cierto?, alcance la dilatación completa, ¿ya? Y esto es importante, que hay que guiar a la paciente, ¿no? Tenemos que orientarla, que debe pujar solo cuando hay contracción. De esta manera va a favorecer al progreso del parto. Caso contrario, ¿no? La paciente solo se está cansando, se está fatigando y eso no ayuda en la evolución de un parto, ¿no? Y evitamos además que haya lesiones o desgarros que puedan provocar el pujar antes de tiempo. Y bueno, aquí en este gráfico vemos los cambios que se dan en el cuello uterino. Ya, producto de las contracciones se van a generar cambios, los fenómenos pasivos. Y uno de ellos justamente son los cambios a nivel del cérvix. Un cuello inmaduro, el grado 1, ya corresponde a un cuello largo. ¿Cuánto mide desde el OC hasta el OSI? 3 a 4 centímetros. Es un cuello de consistencia firme, que la comparamos con el cartílago, ¿no?, de nuestro lóbulo de la oreja o de la nariz. Es un cuello que es posterior, está hacia atrás, ¿ya? El cuello siempre es posterior, cerrado, está cerrado el OC y el OSI, es largo, consistencia firme, ¿no? Y bueno, esto va a contrastar con el grado 3, donde tenemos un cuello maduro, donde el cuello es corto, se ha vuelto cada vez más delgado, eso llamamos borramiento, el adelgazamiento del cuello, cuando tiene menos de 1 centímetro de longitud. Cuando el cuello ya es central, es decir, ha ido evolucionando desde atrás al centro y se ha vuelto anterior más bien. En el grado 3 el cuello es anterior, no central, es anterior. Es de consistencia blanda, comparamos con la consistencia de nuestros labios. Entonces, no es un cuello anterior, es un cuello no menos de 1 centímetro, es un cuello que está abierto, está dilatado, es un cuello, ¿no es cierto?, que es blando. Y el grado 2 es algo intermedio, ¿no? Es algo intermedio entre los dos extremos que hemos descrito. Entonces, esas características las vamos a ir evaluando ya más adelante para poder hablar de los cambios, ¿no? Cambios eh, pasivos, ¿no? Los fenómenos pasivos del parto. Y bueno, vuelvo un poco a los fenómenos activos, ¿no? Los pujos. Contracciones y pujos, ¿no es cierto? Es lo importante para considerar los fenómenos activos. Y bueno, los pujos son las contracciones que la paciente va realizando, ¿no?, los músculos expiratorios, es decir, músculos del abdomen, transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor. Hablamos, ¿no es cierto?, de lo que es los rectos anteriores del abdomen. Podemos considerar los músculos torácicos también, ¿no?, que están involucrados, el diafragma, por ejemplo. Los intercostales, bueno, son músculos que nos van a ayudar. Pero sobre todo, para la expiración, consideremos, ¿no?, los intercostales internos, intercostales íntimos, el esternocleidomastoideo, los escalenos, que son los más involucrados en la expiración forzada, ¿no? Es parte de los pujos que la paciente va a ir realizando. Bueno, tenemos que considerar ya que por cada contracción uterina, la paciente puede tener de 2 a 6 pujos. Y estos pujos nos van a elevar más o menos, ¿no?, la presión que se genera en el útero en un 60 milímetros de mercurio, teniendo un tono, ¿no?, de 12 milímetros de mercurio, o sea, nos elevan bastante, ¿no?, la presión que se va generando. Sin embargo, los pujos que vamos a dirigir, y esto hay que orientar bien a la paciente, ¿no?, que inspire el aire, ¿no?, que inspire profundo, detenga el aire y que luego, ¿cierto?, con la glotis cerrada, pues haga el esfuerzo, ¿no? Esfuerzo que hacemos similar a la defecación, ¿no? Y ahí sí va a generar, ¿no?, una gran presión que puede llegar incluso de 50 a 100 milímetros de mercurio, ya realizando estos pujos, ¿no?, de manera dirigida. Y estos tienen que coincidir con las contracciones para sumar presión y favorecer al progreso del parto. Entonces, los pujos espontáneos ayudan al progreso del parto, sí, pero los que más ayudan son los pujos dirigidos y eso es lo que tenemos que ir orientando a la paciente, ¿no? Entonces, eso es fundamental para comprender al motor del útero, ¿no? Al motor del útero. Por tanto, las unidades de Montevideo, hemos dicho, ¿no?, resulta de la multiplicación de la intensidad por la frecuencia, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que recordar en relación a las contracciones uterinas para que permitan y favorezcan un progreso de un parto de manera favorable? ¿Ya? Primero, que tiene que haber un triple gradiente descendente. ¿A qué nos referimos con el triple gradiente descendente? Que las contracciones se van a iniciar en el fondo uterino,
y desde ahí van a progresar en dirección al cervix. 1. Pues tiene una propagación del fondo hacia el cervix. 2. La duración. La duración es mayor en el fondo que en el cervix. La intensidad es mayor en el fondo que en el cervix. Por tanto, cuando hablamos de triple gradiente, hablamos de la propagación, de la duración y la intensidad de las contracciones, que son mayores en el fondo que hacia dirección del cervix, ¿no? De esa manera va a progresar el parto. Imagínense que la contracción durara igual en todo el útero. Pues el parto no avanzaría, ¿no es cierto? Y bueno, eso es una característica importante para permitir el progreso de un parto. Otro, las contracciones deben invadir todo el útero, deben propagarse a todo el útero, ¿no es cierto? Y permitir que el útero se contraiga y favorezca el descenso del feto, ¿no? En el canal del parto. La intensidad que se alcance debe alcanzar por lo menos, ¿no? De 25 a 45 milímetros de mercurio. De esta manera podemos decir que hay una buena dinámica uterina o por lo menos una dinámica favorable para el progreso del parto, ¿no? Esto es lo que habíamos hablado hace rato, características en relación a las contracciones uterinas, ¿no? Y un poco de las unidades de Montevideo, ¿no? Para ahora sí, entrar a lo que son los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Ya nos habíamos adelantado un poco, ¿no? En relación al cuello, porque los cambios que vamos a ver en los fenómenos pasivos son el resultado de los fenómenos activos, ¿ya? Y aquí tenemos justamente en el cuello uterino, el cuello se va a adelgazar, se va a dilatar. Borramiento, dilatación, ¿no? El cuello, ¿no es cierto?, se va a adelgazar y se va a dilatar. El cuello se va a volver central, el cuello se va a reblandecer. Esos son los cambios cervicales. Pero también, ¿no es cierto?, el segmento inferior, el segmento uterino inferior, se va haciendo cada vez más delgado. Las fibras musculares son traccionadas hacia arriba y se va formando el segmento inferior. ¿Se acuerdan del istmo? El istmo era una zona de transición entre el cuerpo y el cérvix. En el embarazo se va a empezar a hacer más delgado y más largo. Entonces, ¿no es cierto?, producto de las contracciones, se va a completar el desarrollo del segmento uterino inferior. ¿Ya? Se va a dilatar la inserción, ¿no?, del cérvix hacia la cúpula vaginal. Aquí el cuello está tapado, ¿no? El cuello uterino está tapado por moco, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Por moco. Entonces ese moco se va a eliminar, ¿no? Cuando el cuello se empieza a abrir. Eso llamamos expulsión del tapón mucoso o expulsión de los limos. ¿Ya? Eso es una señal, ¿no? Moco con sangre que elimine la paciente cuando empiezan las contracciones, como el inicio, ¿no?, del trabajo de parto. Otro fenómeno que vamos a encontrar son justamente este acúmulo de agua, ¿no?, delante de la presentación, ¿no? Por esas membranas, el corion y el amnios, ¿no?, que están protegiendo el útero, pero permiten que el líquido amniótico se empiece a acumular delante de la presentación y eso llamamos la formación de la bolsa de las aguas. Esto va a ayudar a dilatar al principio y va a proteger a la cabecita, ¿no es cierto?, de la presión que va a sufrir en cada contracción contra el piso pélvico. Y bueno, entonces empezamos a considerar el primer periodo de trabajo de parto, la dilatación y borramiento. Y la dilatación y borramiento, ¿no?, ya la hemos un poquito explicado cuando hablábamos del partograma, porque era el primer periodo de trabajo de parto. Con la dilatación de 4 hablamos de la fase activa, ¿no es cierto? Y luego se entraba, ¿no?, a llegar hasta la dilatación de 10, el progreso, ¿no?, de manera pues más regular y el progreso para permitir, ¿no es cierto?, la evolución del trabajo de parto. Aquí monitorizábamos al feto, hemos visto, ¿no?, que podemos hacerlo con el cariotocógrafo o bien directamente con el estetoscopio, ¿no?, de Pinart o el ecosón, que nos permite monitorizar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca fetal, si se acuerdan, tiene una frecuencia basal, ¿no?, que para algunos autores es de 110, 160, para la mayoría manejamos, ¿no?, 120, 160, pero que tiene que tener variación, ¿no? Las contracciones, fíjense, sube, baja, sube, baja, sube, baja, tiene una variabilidad, ¿no? Y eso me ayuda a considerar, ¿no?, cuánto es más o menos la frecuencia promedio, ¿no?, que tiene, esa es la basal. Miren, ahí está la frecuencia cardíaca fetal basal, pero tiene ascensos y tiene descensos, ¿no? Y eso es la variabilidad. La variabilidad que ya lo habíamos mencionado, ¿no?, de 6 a 25 latidos por minuto, que decíamos variabilidad moderada. Eso tenemos que observar en los partos, tiene que haber variabilidad. Porque si es menos de los 5 o igual a 5, decimos variabilidad mínima. Y si no hay variabilidad, decimos variabilidad ausente, ¿no?
Por tanto, no puedo estar con un feto con 140, 140, 140, 140. Ahí el feto está mal, está perdiendo su bienestar. ¿Por qué? Porque no hay variabilidad, ¿no es cierto? El corazón del feto no puede ser lo mismo, tiene que tener aceleraciones, desaceleraciones, tiene que tener ascensos, descensos, ¿no? Y tiene que haber ese número mínimo de 6 latidos o hasta 25, ¿no? Y bueno, entonces vamos a considerar que también puede haber aceleraciones, es decir, aumento, ¿no? Del latido cardíaco, pero que aumentan más o menos 15 latidos por minuto, ¿ya? Mínimo 15 latidos o más tiene que aumentar y tiene que durar por lo menos 15 segundos. 15 segundos. Una aceleración es el ascenso de la actividad cardíaca entonces. Pero también puede haber desaceleraciones. Y aquí decimos descenso de la frecuencia cardíaca, ¿no? Más de o igual a 15 latidos por más de 15 segundos, relacionados a las contracciones, por ejemplo, los dips, ¿ya? Los dips, que los vamos a ir mencionando, ¿no? Dip 1, que es normal, ¿no? Dip 2, que es el dip tardío, patológico, y el dip variable en cualquier momento, patológico. Y aquí seguramente es importante entonces interpretar en este primer periodo cómo el latido cardíaco del feto va variando, ¿no? Va teniendo esa variabilidad que hemos mencionado, pero que también puede mostrar periodos de aceleración, sobre todo cuando hay contracciones del útero. Las contracciones del útero al principio del trabajo de parto provoca hipoxia. Y frente a la hipoxia, ¿cómo responde el feto? Con una descarga simpática. ¿Y la descarga simpática qué provoca? Aceleración. Entonces tengo que ver aceleración al principio del trabajo de parto. Por eso hay que controlar en contracción y relajación. Y cuando haya contracción hay que ver aceleración al inicio, ¿no? ¿Qué es la aceleración? Ascenso de la frecuencia cardíaca, ¿no? Hemos dicho, por lo menos, ¿no? 15 latidos. Aquí tenemos ya un rango más establecido, ¿no? 15 a 25. Pero también hemos dicho más de 15 segundos, ¿no? En relación a esa frecuencia basal que habíamos mencionado, ¿no? Esto es relacionado a qué? A las contracciones del útero o movimientos del feto, ¿ya? Si hay una contracción y hay una aceleración del latido cardíaco, eso es normal, siempre y cuando vuelva otra vez a la basal. Está en la basal con la variabilidad, empieza una contracción, empieza a acelerar la fetocardia, ¿no? Entonces, eso es normal, aceleración. Eso me indica bienestar del feto. Ahora, en la cariotocografía podemos detectar algunos fenómenos, por ejemplo, las espigas. ¿Qué son las espigas? Son descensos de la frecuencia cardíaca fetal de manera transitoria. ¿Ya? Hay unas caídas bruscas, ¿no? De la frecuencia cardíaca fetal, pero que duran poco, ¿ya? Son rápidas, de corta duración, y no están relacionadas ni con los movimientos del feto ni con las contracciones. ¿Ya? Entonces esto se considera que pueda ser, ¿no es cierto?, parte del bienestar fetal, ¿ya? Entonces no me está indicando que el feto esté mal, más por el contrario, ¿no? Entonces no se asocia su presencia a sufrimiento o a la pérdida del bienestar fetal, sino más bien nos está indicando que hay un ligero aumento del tono vagal y que, bueno, no tiene un significado relacionado, ¿no?, a la pérdida del bienestar. Las desaceleraciones, la frecuencia cardíaca, ¿no?, disminuye 15 latidos o más, hemos dicho, ¿no?, hasta 25, y dura más de 15 segundos. Esto es en relación a qué? A los movimientos del feto o las contracciones. Ya hablamos de los dips, les he dicho. Dip 1, fisiológico, ¿no? Desaceleración temprana. Dip 2, desaceleración tardía, patológico, problema placentario. Dip 3, desaceleración en contracción o en relajación, desaceleración variable se llama. Me indica problema del cordón, es patológico. Dip 2, Dip 3 es patológico. Entonces, aquí tenemos justamente, ¿no? Tenemos justamente lo que son los dips, ¿no? Para poderlos graficar de una manera más fácil, ¿no? Empieza la contracción, empieza a disminuir la frecuencia cardíaca. Llegamos al acme de la contracción, al pico de la contracción, llegamos al mayor descenso, ¿no? Al mayor descenso de la frecuencia cardíaca del feto, ¿no? Entonces, este descenso es el nadir, ¿no? La frecuencia más baja. Entonces, si se fijan, el vértice coincide, ¿no?, con el nadir. Es como una imagen en espejo, se están viendo, ¿no?, al revés. Esto es fisiológico, ¿ya? Entonces, al final del trabajo de parto, en lugar de aumentar la frecuencia cardíaca fetal, más bien disminuye. Y encuentro esta desaceleración precoz, ¿ya? El DIP 1. ¿Por qué? Porque la compresión de la cabecita
comprime la cabeza, ¿no? Desencadena un reflejo vagal y el vago provoca justamente el descenso de la frecuencia. Va disminuyendo la dinámica uterina, la contracción, va recuperando la frecuencia. Entonces el DIP 1 es una desaceleración precoz, la imagen en espejo es fisiológica por compresión de la cabeza. Cuando la presentación está encajada o bien cuando hay, ¿no es cierto?, ruptura de membranas, vamos a encontrar cuando la cabeza, ¿no?, desciende este fenómeno, que es fisiológico, no debe preocuparnos. El DIP 2, en cambio, si me fijan, llego al acné y recién empieza a bajar la frecuencia. Y el nadir, ¿no es cierto?, la frecuencia más baja se ha producido después del vértice de la contracción. Por tanto, ha alcanzado la frecuencia más baja justamente ya cuando el útero se estaba relajando. Desaceleración tardía, pues se llama. Esto me está indicando problema placentario. Infartos de cotiledones, calcificaciones en el DPPNI, podemos encontrar este DIP 2, problema placentario, ¿ya? Insuficiencia placentaria, patológico. El DIP 3, en cambio, se puede dar en la contracción, se puede dar en relajación, en la desaceleración, es muy variable, o se llama así, DIP variable, y hay que pensar en cordón, circular de cordón, procúbito de cordón, procidencia de cordón, es decir, hay que pensar en cordón. Y bueno, entonces, este periodo de dilatación y borramiento, el primer periodo, ¿no? Es importante, ¿no?, considerar que comienza con esa dilatación del cérvix y termina cuando alcanza la dilatación completa, cuando el cuello se ha abierto más o menos un diámetro de 10 centímetros, como para que pase, ¿no es cierto?, la cabeza. Y ahí decimos, concluye el primer periodo y comienza el segundo periodo. Este primer periodo varía en duración, ¿ya? Las multíparas va a ser más rápido, va a ser más rápido, ¿ya? Dura de 6 a 8 horas. Las primíparas o nulíparas, ¿no?, primigestas o nulíparas, pues dura más, ¿no?, de 8 a 12 horas, ¿ya? Es importante que vamos a encontrar en este periodo de dilatación que la frecuencia varía de 4 a 5, hemos visto, ¿no? De 4 a 5, contracciones en 10 minutos. La duración varía, ¿no? 60, 40 segundos, la intensidad de 30, 50, eso es un promedio que se puede alcanzar, ¿no? Sin embargo, aquí vemos, ¿no?, cómo va progresando el parto. ¿Se acuerdan? Hay una fase latente, hemos dicho, ¿no? Fase latente, cuando llega a 4 ya comienza la fase activa, y la fase activa tiene un progreso, ¿no?, más regular, aceleración, y tiene una fase de aceleración más rápida, ¿no?, fase de aceleración máxima, y llega una fase meseta o desaceleración. Esta es la curva de Friedman, ¿ya? Esta es la curva de Friedman en la evolución, ¿no?, de las fases, ¿no?, del trabajo de parto. Entonces, Friedman me dice, hay una fase latente y hay una fase activa. La fase activa se subdivide en fase de aceleración, aceleración máxima y fase de desaceleración o meseta. Entonces, si alguien les pregunta cuáles son las fases de Friedman, ¿no? Fase latente y fase activa. Y la activa se divide en aceleración, aceleración máxima y la fase de desaceleración o, ¿no es cierto?, meseta. Y bueno, entonces en la fase activa, se dan cuenta, el progreso es más regular. Y ahí vamos a encontrar justamente la curva del partograma, ¿no es cierto?, que la vamos a ir graficando en base a esa línea, ¿no?, de alerta que habíamos recomendado que vamos a seguir, ¿no? Entonces Friedman va evaluando justamente, ¿no?, va evaluando justamente ese grado de dilatación, la velocidad en que va dilatando, ¿no?, como también nos va evaluando la altura de la presentación y la velocidad en la que se produce el descenso de la presentación, que esto lo graficamos justamente en el partograma, ¿no? Entonces vamos a encontrar que hay un aumento en la velocidad, ¿no?, del progreso del parto a medida que va avanzando, como también a medida que va avanzando la dilatación, también va acompañada del descenso, ¿no?, de la presentación. Y bueno, seguramente la multípara pues va a ser mucho más rápido, y en cuanto a la duración, ¿no?, va a ser mucho menor, 6 a 8 horas, en cambio en la nulípara, de 8 a 12 horas, y bueno, tenemos que ir evaluando todo ello, ¿no? Las nulíparas avanzan más o menos 1.2 centímetros por hora de dilatación del cuello, es decir, más o menos 1 centímetro a 1.2 centímetros, ¿no? En cambio, las multíparas, por lo general, son 2 centímetros que avanzan ya por hora en cuanto a la dilatación en esta fase activa. Entonces, tenemos que ver que la presentación, lo mismo. En las multíparas descienden más rápido, ¿no?, 2 centímetros por hora. O bien puede disminuir en la nulípara, ¿no?, 1 centímetro por hora. Pero nosotros no evaluamos mucho los centímetros, sino en base a los planos de Hodge. Es una relación, ¿no?, una analogía que se va viendo que
me muestra cómo las multíparas tienen un progreso mucho más rápido, ¿no? Mucho más acelerado. Ahora, ¿podemos romper las membranas durante el trabajo de parto? Sí. ¿Con qué finalidad? Decía, ¿no? RAM, cuando nosotros rompemos. REM, cuando se rompen de manera espontánea. RAM, ruptura artificial de membranas. Nosotros vamos a romper con ese instrumento, el amniótomo. Y como podemos observar, ocultamos la parte no punzante entre el dedo índice y el dedo medio. Hacemos el tacto, tocamos membranas, retiro un poco los dedos y rasgamos las membranas con el amniótomo para, ¿no es cierto?, ver salir el líquido amniótico. Entonces, ¿por qué hacemos la ruptura de membranas? Uno, porque quiero acortar la duración del trabajo de parto. Al romper membranas, liberamos más prostaglandinas, desciende más la cabeza, estimula más el cuello, Ferguson, ¿no es cierto?, reflejo de Ferguson, que desencadena más contracción, más dilatación, ¿no? Y eso va progresando en la evolución del parto. Por tanto, nos permite acortar. Pero hay estudios que nos muestran que la duración o el tiempo que acorta más o menos es 1 hora a 2 horas. Tampoco es mucho el acortamiento, ¿no? Pero es más o menos ese promedio. También cuando quiero evaluar la evolución del trabajo del parto, ¿no? Del feto en el trabajo de parto. Porque si rompo membranas voy a ver salir el líquido amniótico. Y si veo meconio, el meconio me está indicando que el feto está atravesando un periodo de hipoxia. Cuando el meconio es verde, ¿no? Un verde espeso, que muchos comparan como el puré de arveja, ¿no? Entonces, si veo ese puré de arveja, sé que el feto está atravesando un periodo de hipoxia, ¿no? Prolongado, agudo, y que tengo que evaluar, ¿no es cierto?, y monitorizar bien a este feto. Podemos observar, por ejemplo, la ruptura de membranas cuando hay un DPPNI, para descomprimir esa presión y evitar que la sangre entre, ¿no?, dentro del útero, el útero de Cuvalier. O bien cuando la placenta es marginal, para que al romper la cabecita descienda, comprima ese borde de la placenta y deje de sangrar. ¿Qué necesito para hacer el RAM? Que esté encajada. No puedo hacer con la presentación alta, porque si rompo membranas, el líquido va a salir y puede arrastrar el cordón y producirse, ¿no?, la prosidencia y el prolapso. No, uno, que no haya cordón delante de la presentación, porque si rompo las membranas, el cordón se va a salir, ¿no? Que no haya procúbito. ¿Qué es procúbito? Cordón delante de la presentación con membranas íntegras. Por tanto, hay que tocar membranas y no tiene que haber una estructura tubular que pulsa. Ahí pienso que es cordón y es procúbito. Ahí tengo que hacer cesárea sin romper membranas. La dilatación tiene que ser más de 4 centímetros. ¿Por qué? Para que me permita, ¿no?, que esté en la fase activa. Tiene que estar en la fase activa para que favorezca, ¿no?, la evolución del parto, acelerándolo solo con esta medida. Y bueno, vamos a entrar al segundo periodo, ¿no?, al periodo expulsivo. Y el periodo expulsivo, ¿no?, es un periodo donde se intensifican las contracciones, donde se intensifican ya los pujos, ¿no? Empieza a haber los pujos. Entonces, aquí cuando llega a 10 de dilatación, comienza el periodo expulsivo y termina cuando el feto es expulsado, ¿no?, fuera de los genitales femeninos. En la multípara, fíjense, dura poco, 15 a 20 minutos, es rápido. En cambio, las primigestas, en las nulíparas, puede durar, ¿no es cierto?, 45 minutos hasta 1 hora, ya hasta 1 hora. 45 minutos promedio hasta 1 hora. Entonces, las contracciones se vuelven más intensas, los pujos, ¿no?, empiezan a producirse con mayor frecuencia y favorecen al progreso. Aquí tenemos que atender el parto, ¿no? Tenemos que vestirnos, ¿no?, bata estéril, guantes estériles, colocar los campos estériles y empezar, ¿no es cierto?, la atención del periodo expulsivo en sala de partos, no en sala de dilatantes, ¿ya? Entonces, alcanza la mayor frecuencia aquí, de 5 contracciones, como hemos dicho, en 10 minutos, duración, ¿no?, de 60 a 90 segundos y la intensidad que es de 50 milímetros de mercurio más o menos, ¿no? Y bueno, ¿qué nos interesa? Que el feto tiene que rotar llevando el occipital debajo del pubis. El pubis es un punto de apoyo, el occipital es el punto de mayor flexibilidad, ¿ya? Entonces siempre tiene que acomodarse el occipital debajo del pubis. De esta manera va a favorecer la expulsión, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el tema relacionado, ¿no?, al mecanismo de trabajo de parto, donde nos va a hablar de la rotación interna y cómo es que el feto rota su cabeza, pero siempre tiene que acomodar el occipital debajo del pubis para poder favorecer su desprendimiento. Entonces, cuando llega a 10, va a empezar, ¿no es cierto?, a descender la cabeza y va a bombar el periné. Cuando abomba el periné, decimos que la presentación está coronando. Ahí tenemos que proteger el periné para evitar desgarros.
Ahí tenemos que evaluar si es necesario hacer la episiotomía. ¿Y qué es la episiotomía? Es una sección, ¿no?, del anillo bulboperineal, un corte, ¿no?, que vamos a realizar para ampliar el canal blando del parto y acortar la duración del periodo expulsivo. ¿Para qué sirve la episiotomía? Para, ¿no es cierto?, para ampliar el canal blando del parto y acortar el periodo expulsivo. ¿Ya? La maniobra que evita desgarros es Ritgen. La episiotomía me acelera el parto. ¿Por qué voy a realizarle? Por indicaciones maternas. El periné es corto. El periné es corto. ¿Ya? Cuando mide menos de 3 centímetros de la horquilla hacia el ano, decimos que el periné es corto. El periné es rígido, no permite que el feto se desprenda la cabecita, entonces hay que hacer el corte. ¿Ya? O cuando el feto, ¿no?, estoy teniendo un parto de un pretérmino, cuando está en pélvico, cuando está deflexionado, ¿no?, de tercer grado, de primer grado, o cuando hay una distocia de hombros. Pero la distocia de hombros no se soluciona con la episiotomía, eso quiero que quede claro. Pero sí voy a hacer episiotomía porque necesito que el canal blando esté amplio para poder hacer maniobras que me ayuden a resolver. La distocia de hombros es una distocia de huesos, pero la episiotomía me va a ayudar a realizar maniobras que me ayuden a resolver esta distocia de hueso. ¿No? Los hombros se trancan. Eso lo vamos a ver en las distocias correspondientes. Aquí vemos haciendo la episiotomía medio lateral derecha. Entonces, ¿cuántos tipos de episiotomía hay? La mediana, que cortamos rafe medio. La lateral, en la unión de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior de la vulva, en sentido transversal. Esta no se realiza porque estamos cortando la glándula de Bartolino. Si cortamos la glándula de Bartolino, no hay lubricación de la vagina, hay sequedad, va a haber dispareunia. La medio lateral, que es la que realizamos, que se cortan músculos, el músculo constrictor de la vulva o bulbo cavernoso, vamos a cortar al transverso superficial y a haces del elevador del ano. Hay 3 músculos que tenemos que aprender, que son los que vamos a seccionar. Entonces, de las 3 episiotomías, en teoría, la mejor es la mediana, porque estoy cortando rafe medio, sangra menos. Es más fácil de reparar, anatómicamente tiene una mejor, ¿no?, más fácil reparación, por tanto hay menos retracciones, va a haber menos dispareunia, va a haber menos dehiscencia, se van a soltar menos los puntos, pero la mediolateral sangra más, es más fácil más difícil de reparar, hace dehiscencia de sutura, provoca retracciones, dispareunia. Sin embargo, es la que realizamos en el hospital. ¿Y por qué realizamos si tiene tantas desventajas? Porque hay una ventaja que permite realizarla, ¿no?, con mayor rango de seguridad. La puedo ampliar. Si necesito, la puedo ampliar. En cambio, la mediana no. Primero, que la mediana tendría que hacer el obstetra, alguien experimentado, para proteger bien el periné, ¿no? Porque si no, le estoy abriendo el camino directo hacia el ano, ¿no? Y esta no la puedo ampliar. Entonces, ¿por qué hacemos la mediolateral? Porque la podemos ampliar. ¿Cuál es mejor, la episiotomía mediolateral derecha o la mediolateral izquierda? Ambos son iguales. ¿Por qué hago a la derecha? Porque soy diestro y es más cómodo. Si fuera zurdo y me es más cómodo al lado izquierdo, lo podría hacer, no habría ninguna diferencia. ¿Cuál es la mejor? La mediana, en teoría es la mediana. ¿Y por qué hacemos la mediolateral? Porque puedo ampliar. Y bueno, entonces, en este periodo expulsivo, esta maniobra la tienen que conocer, la maniobra de Ritgen, que la maniobra de Ritgen me ayuda a proteger el periné. Sujeto una compresa, protejo el periné, aproximando los labios mayores hacia la línea media, mientras la otra mano sujeta la cabeza, evitando que la cabecita se desprenda con mucha fuerza, ¿no? Una vez que el occipital se coloca debajo del pubis, ya puede hacer un movimiento de extensión, y ahí es donde puede el mentón desgarrar, ¿no es cierto?, hacia el ano. Hay que proteger con esta maniobra de Ritgen. Esta es la maniobra de Ritgen modificada. Cambia la orientación de las manos. La mano con la compresa, si ustedes se fijan, está extendida y está apretando contra el mentón, ayudando a que se desprenda el mentón. Y la otra mano le está sujetando la cabeza como un gancho, ¿no?, como una pinza, y está desplazando el occipital contra el pubis. Le estamos ayudando a desprender. Esta maniobra de Ritgen modificada también nos ayuda al desprendimiento, ¿no?, de la presentación y a evitar desgarros, pero involucra un poco más de práctica, ¿no? La otra es la que realizamos en la mayoría de los centros, ¿no? Y una vez que la cabeza acomodó debajo del pubis, la cabecita extiende
Y al extender se desprende la cabeza, como podemos ver, mirando hacia abajo, ¿no? El niño nace mirando hacia abajo. Después solito va a rotar, llevando el occipital hacia el lado donde estaba su dorso. Si era dorso izquierdo, se va a ir hacia el lado izquierdo, como en este caso. El occipital está oblicuo, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Y si era dorso derecho, se va a ir al lado derecho. Eso se llama rotación, ¿no es cierto? Perdón, restitución. Restitución. ¿Qué es la restitución? Es un movimiento pasivo donde la presentación rota de manera espontánea 45 grados en dirección al dorso primitivo. Te está avisando dónde va a rotar. Ahí tienes que sujetar parietales como estamos observando y vamos a terminar de rotar otros 45 grados. Esto se llama rotación externa. Nosotros estamos rotando ahora otros 45 grados. Al final rota 90 grados. ¿Por qué rota de esta manera? Porque acomodamos los hombros, el diámetro biacromial, al diámetro antero-posterior del estrecho inferior. ¿No es cierto? Es lo que tenemos que buscar, acomodar los hombros. Aquí están, diámetro biacromial, está en relación al diámetro antero-posterior del estrecho inferior. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Traccionamos la cabecita hacia abajo. Miren, no estamos agarrando de la cara ni la nuca, estamos agarrando de parietales. Traccionamos la cabecita hacia abajo, hasta enganchar el hombro anterior, hasta que se vea el hombro anterior debajo del pubis. Y luego traccionamos hacia arriba para desprender el hombro posterior. El primer hombro que se desprende es el posterior. Y luego otra vez hacia abajo para desprender el hombro anterior. Engancho hombro anterior, desprendo hombro posterior, desprendo hombro anterior. Y al desprender el hombro anterior sale todo el cuerpo del feto. Ahí tengo que agarrar, ¿no es cierto? Firmemente para que no se caiga. Y lo colocamos en el abdomen. Y ahí hacemos el apego precoz. ¿Qué es apego precoz? Contacto piel a piel, madre-niño. La primera hora después del nacimiento. ¿Para qué realizamos el apego precoz? Para que el niño no se enfríe, para que no tenga hipotermia, para que el niño se tranquilice, llore menos, porque al escuchar el corazón de su mamá, 9 meses ha estado escuchándolo, se tranquilice. Empieza a ver a su mamá, toca a su mamá, escucha su corazón, estimula sus sentidos y se empieza a adaptar metabólicamente. Aquí se va a iniciar la lactancia, porque el primeros 45 minutos el niño está despierto, después va a entrar en un sueño profundo. Entonces hay que aprovechar de que inicie la lactancia. Al succionar la mama, libera oxitocina y prolactina. Prolactina para que produzca leche y oxitocina para que salga la leche. Aquí se establece el nexo afectivo madre-hijo, ¿no? Esta es una etapa muy importante en la vida de este binomio, ¿no es cierto? Apego precoz debe hacerse en el parto y en la cesárea. Aquí vemos en la cesárea en Clisa, por ejemplo, recorremos el arco, ¿no? Más abajito, con el anestesiólogo, con el pediatra se coordina y se hace el apego precoz, colocando al niño de manera oblicua, no en el abdomen, mientras el obstetra sigue operando, y se puede hacer el apego precoz también en la cesárea. Se ve poco, pero se debe hacer. Maniobra de Cristaler, esto van a ver bastante en el hospital, ¿no? Maniobra proscrita, porque provoca riesgo, ¿no? ¿De qué? De ruptura uterina, de desgarro, ¿no es cierto?, vaginal, de desgarro en el cérvix, desgarro en el periné, ¿no? Se va viendo diferentes maneras de poder hacer esta maniobra. En lo posible, pues, no, hay que evitarla. Nace el niño, colocamos en el abdomen, apego precoz, ¿no? El pediatra está recibiendo al niño, esto lo van a ver en pediatría, ¿no? La atención inmediata de recién nacido. Le está secando el cuerpo, le va a poner el gorrito, le va a poner un campo seco, ¿no? Pero nosotros sentimos la pulsación del cordón y hay que sentir. Cuando deje de sentir, vamos a hacer el doble pinzamiento y sección del cordón. No a 10 centímetros de la vulva, con la pinza coger hacemos doble pinzamiento y sección, pero solo cuando dejemos de sentir la pulsación del cordón. A esto llamamos pinzamiento tardío o pinzamiento oportuno del cordón. Esto es para evitar que el niño tenga anemia, para que el neonato siga recibiendo un volumen extra de sangre. El MATEP lo tienen que dominar, manejo activo de la tercera etapa del parto. Cuando se está desprendiendo los hombros, deberíamos aplicar 10 unidades de oxitocina intramuscular en la madre. Traccionar el cordón con una mano y la otra hacer una presión suprapúbica o contratracción del fondo uterino, es decir, empujar el fondo en dirección cefálica para que no se vuelque el útero y ayudar al desprendimiento de la placenta. Una vez que se expulsa la placenta, hay que hacer masaje uterino cada 15 minutos. ¿Cuánto tiempo voy a masajear? 5 minutitos. Pasa 15 minutos, otros 5 minutitos. ¿Cuánto tiempo? 2 horas.
cada 15 minutos por el lapso de 2 horas. Entonces, mientras hacemos el apego precoz, hay que hacer MATEP, ¿no es cierto? Hay que hacer MATEP. 10 unidades de oxitocina intramuscular, tracción sostenida del cordón, presión suprapúbica, ¿no? Y cuando se expulsa la placenta, masaje cada 15 minutos por 2 horas. Esta parte del MATEP ya involucra el alumbramiento, ¿no es cierto? Por tanto, vamos a quedar aquí para la clase, ¿no? De mañana para continuar con lo que corresponde ya en el alumbramiento. Segundo periodo solo es hasta la expulsión del feto, ¿no? Un poquito hemos adelantado el MATEP para que podamos contextualizar mañana ya con un poco de base, ¿no? Para hablar del alumbramiento, es decir, la expulsión de la placenta, ¿no? Y bueno, con eso terminamos la clase de hoy para poder contestar, ¿no? Sus dudas, preguntas que puedan tener cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta tal vez que tengan? Primer página. ¿Todo claro, doctores? Sí, doctor.